Vamos a desarrollar lo que corresponde a un tema importante, porque cuando ustedes hagan sus serums, probablemente de acuerdo al nivel resolutivo del establecimiento de salud donde hagan sus serums, van a probablemente manejar lo que es gestante. Gestante, ¿ya? Y una de las cosas que se hace en gestante es el manejo de su salud mental, ¿correcto? Y justamente los trastornos emocionales del ciclo vital de la mujer son muy importantes. ¿Por qué? Porque conllevan no solamente algún tipo de alteración a la propia paciente que experimenta el trastorno, sino también al producto. Ya lo hemos visto en exposiciones previas, cómo probablemente el estrés mantenido altera el eje hipotálamo hipófisis adrenal y el propio trauma o el estrés crónico disregula el eje hipotálamo hipófisis adrenal y genera liberación de cortisol. Y ese cortisol no solamente se queda con la madre, el cortisol pasa la barrera fetoplacentaria y genera cambios a nivel del neurodesarrollo del cerebro del producto. Y ahí eso es un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología en la vida adulta. Entonces eso es muy importante, ¿no? Cuidar a la mujer cuando gesta. Igualmente hemos visto, ¿no es cierto?, que cuando vemos epidemiología, los cuadros depresivos son mucho más frecuentes en mujeres. Los cuadros de ansiedad son mucho más frecuentes en mujeres. Los cuadros disociativos son mucho más frecuentes en mujeres. Los cuadros de los trastornos conversivos son mucho más frecuentes en mujeres, ¿ya? Y ahí hay una predisposición probablemente genética asociado a la diferencia funcional en el funcionamiento cerebral, tanto cognitivo, afectivo, conductual, del cerebro de la mujer y del cerebro del varón, ¿correcto? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, siempre vamos a comenzar con un ejemplo, ¿sí? Una mujer de 29 años y su nuevo novio tuvieron un embarazo imprevisto que culminó en aborto durante el primer trimestre del año pasado. Ella se ha considerado siempre una persona ansiosa, pero la ansiedad ha crecido desde el aborto. Se quedó embarazada por segunda vez, de nuevo de modo accidental, y dio a luz un niño sano tras una cesárea de urgencia. El niño tiene ya 4 meses, el novio se ha vuelto distante, se fue del departamento 2 semanas después del parto, diciendo no estoy preparado para esta vida. Desde hace unas semanas tiene cada vez peor ánimo, irritabilidad y llanto, duerme mal y está continuamente cansado. La paciente dice que le asustan sus pensamientos, explica que a veces pienso que me importa un comino mi hijo e incluso que me gustaría alejarlo de mí físicamente. Da miedo, ¿cómo voy a ser una buena madre para él? Me siento desgraciada, no sé si podré continuar. Entonces, acá se van a dar cuenta, hay un cuadrito que permite valorar, digamos, todo el ciclo vital de la mujer y los hitos que aparecen en el ciclo vital de la mujer. Probablemente acá, ¿qué estamos identificando? ¿Qué tipo de sintomatología tiene la paciente? ¿Qué tipo de, sindrómicamente, qué podríamos decir que tiene la paciente? Sindrómicamente. ¿Qué síndrome? ¿Tiene un síndrome ansioso? ¿Tiene un síndrome disociativo? ¿Tiene un síndrome depresivo? ¿Qué tiene? A ver. ¿Solo ansioso? Tiene un síndrome depresivo. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene su hijito? 4 meses. Entonces, eso no es un cuadro adaptativo asociado al embarazo, ¿no es cierto? Que es característicamente el blues postparto, que aparece 2 a 4 días después del embarazo. Entonces, la sintomatología depresiva en la gestante, los cuadros depresivos se pueden presentar entre las 2 semanas, incluso hasta el año después del embarazo. A ustedes en ginecología y obstetricia les enseñan puerperio inmediato, mediato y tardío, ¿no es cierto? Entonces, es importante recordar que los cuadros depresivos se pueden presentar incluso hasta la depresión puerperal o la depresión postparto, se puede presentar hasta los 12 meses después del parto, pero desde las 2 semanas para adelante, ¿correcto? Y algo muy importante, como les decía, ¿cómo creen ustedes que esté la interacción entre la madre y este niño? Si la madre empieza a pensar de que probablemente quiere alejarlo de él,
¿Habrá un apego en la relación madre-hijo? No va a haber un apego. Entonces, y aparte, ¿qué factores, digamos, estresantes hay además? Porque normalmente un embarazo se toma una decisión en la pareja y la pareja tiene que apoyar al cuidado del niño. Es lo ideal. ¿Qué ha pasado con la paciente? ¿Qué ha pasado con el padre del niño? El padre del niño la ha dejado. Y no hay apoyo emocional por parte de eso. Entonces, otro factor estresante más para desarrollar probablemente un cuadro depresivo. Entonces, eso es algo muy importante que se den en cuenta, que no solamente a nosotros nos importa la parte biológica, de que por supuesto hay una parte biológica asociada al desarrollo de la depresión en la mujer posparto por una disminución súbita de los estrógenos al momento de que la paciente da a luz. Aparte de eso, hay factores psicológicos propios de la personalidad de la paciente y también va a haber factores sociales, la relación con la pareja. Pues recuerden eso, y yo quiero siempre que recuerden el curso de psiquiatría que el ser humano no solamente es biológico, tenemos una manera de pensar y también nos desarrollamos en una sociedad. Y los factores sociales son determinantes sociales de la salud. ¿Correcto? Recuerden eso. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de generalidades. Miren, lo que les decía, las tasas de depresión son mucho más altas tanto en mujeres que en varones. Influyen probablemente desde el inicio de la pubertad las hormonas, factores biológicos, la sensibilidad probablemente que generan las hormonas sobre receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos y diversas condiciones sociodemográficas, la cultura, ¿correcto? La cultura. Ahora, recuerden que la depresión en general es la principal causa de carga de enfermedad en las mujeres. Y otra cosa muy importante, si nosotros revisamos de repente una data de un servicio de psiquiatría, la mayor cantidad de pacientes que acuden a un servicio de psiquiatría son mujeres. La mujer pide más rápido ayuda que un varón. Y otra de las cosas también importantes en el ciclo vital es que la mayoría de estas mujeres van a recibir tratamiento psicofarmacológico. Entonces tenemos que tener en cuenta los efectos adversos que pueda tener algún tipo de medicación recetada en una mujer que esté en su ciclo vital, ¿correcto? Y los trastornos de ansiedad, al igual que los trastornos de conducta alimentaria, son mucho más frecuentes en las mujeres. Y acá cambia algo, ¿no? La prevalencia tanto del trastorno bipolar y de la esquizofrenia es igual en ambos sexos, salvo para el trastorno bipolar tipo 2, que es mucho más frecuente en las mujeres, ¿correcto? Ahora, otra de las cosas, el pronóstico, dense cuenta, ¿no? El pronóstico es mucho mejor en la esquizofrenia en una mujer que en un varón, ¿sí? Y el trastorno bipolar cursa mucho más con episodios depresivos en la mujer que con episodios maníacos y con mayor riesgo de ciclación rápida. ¿A qué me refiero con ciclación rápida? Que una paciente con trastorno afectivo bipolar haga 4 episodios afectivos mayores en un tiempo de 12 meses, ¿correcto? Y todos los trastornos mentales, miren, pueden ocurrir en el embarazo. Cualquier trastorno mental puede ocurrir en el embarazo. Y esto es algo que yo quiero que recuerden bien. El puerperio es un periodo del ciclo vital de la mujer donde hay un alto riesgo del desarrollo de un cuadro psiquiátrico que conlleve a hospitalización. Es alto el riesgo a nivel del puerperio. Por eso es muy importante cuando uno hace una historia clínica y atiende a una paciente con depresión y que ya ha gestado, preguntarle sobre cómo ha estado su estado de ánimo posparto. Es muy importante. Y ahora también les voy a explicar con qué se relaciona el desarrollo de depresión posparto, así como también psicosis puerperal, con qué tipo de trastorno se relaciona a largo plazo. ¿Ya? Recuerden por favor eso. Y otra cosa es muy importante esto, lo que siempre les decía, ¿no? Valorar en una mujer en edad fértil el uso de psicofármacos. Y en toda entrevista psiquiátrica, en todo control en consulta externa, hay que preguntar fecha de última menstruación a la mujer. Porque de repente le estamos dando un medicamento que puede tener un efecto teratogénico y estamos haciendo omisión probablemente o nos pueden incluso hasta culpar de homicidio doloso. ¿Correcto?
hacia un feto. Y la paciente va a decir, nunca el psiquiatra me ha explicado que el medicamento que me estaba dando podía generar esas cosas en mi bebé. Ni tampoco me ha explicado si es que yo deseaba planificar mi embarazo, le comunique a él para que pueda hacer los ajustes del medicamento. Entonces uno se gana problemas simplemente por no hablar 3 minutos. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy importante. ¿Ya? Y ansiedad y depresión están frecuentes en toda la vida reproductiva de la mujer. Recuerden que hay 2 picos de depresión. El primero aparece cuando empieza a haber el influjo de las hormonas y empieza la primera menstruación de la mujer, la menarquia. Ahí está el primer pico de depresión. Después de eso hay un segundo pico cuando se interrumpe el ciclo vital de la mujer y prácticamente la mujer deja de menstruar. Es el segundo pico de depresión, ¿sí? Y están asociados justamente muchas veces, y esto es síndrome premenstrual, ¿no? Todas las chicas que están acá saben que cuando viene el ciclo menstrual asociado a la fase lútea tardía, está asociado a síntomas físicos, distensión abdominal, dolor, y a veces se agregan síntomas afectivos y emocionales, irritabilidad, labilidad emocional, muchas veces mayor apetencia por carbohidratos o comida con alto contenido calórico. Eso es propio, en la mujer sucede eso, ¿correcto? Pero eso se denomina síndrome premenstrual. Y el tratamiento del síndrome premenstrual es propio de la ginecología y la obstetricia, donde se utiliza un antiinflamatorio no esteroideo, nada más. Y eso se probablemente limita al ciclo menstrual. Termina el ciclo menstrual y toda la sintomatología remite, ¿sí? Ahora, el fin de la vida reproductiva va a cruzar con 2 cosas, ¿no? Uno, el hecho de que la mujer ha terminado su ciclo vital y muchas veces el fin de la etapa reproductiva conlleva que los hijos salgan de la casa y la mujer se quede solamente con su esposo. Y al quedarse con su esposo empieza el que sufre probablemente los embates del ánimo variable de la esposa que ya está en la perimenopausia es el esposo, ¿correcto? O muchas veces el varón no entiende que está habiendo cambios a nivel hormonal en su esposa, ¿no? Y a veces se generan muchos problemas respecto a esto. Y además cursa con distrés, empieza la mujer a tener problemas para dormir, recordando que los estrógenos sensibilizan los receptores serotoninérgicos, ¿ya? Hay los síntomas vasomotores que normalmente, coloquialmente, se conocen como bochornos, ¿no es cierto? Y cambios del esquema corporal, ¿sí? Entonces, eso conlleva a la mujer a desarrollar probablemente cuadros depresivos o cuadros de ansiedad en la perimenopausia, ¿sí? Eso es algo muy importante a recordar. Ahora, recuerden también que anteriormente se pensaba, ¿no es cierto?, que el embarazo era probablemente una etapa muy feliz para la mujer, cuando en realidad no es así, ¿correcto? Muchas veces los embarazos en nuestra sociedad, primeramente, no son ni deseados ni planificados, ¿correcto? Y si es que un embarazo no se desea y no se planifica, ¿cómo creen que la mujer va a atravesar toda su etapa del embarazo? Va a estar más preocupada por los efectos que va a tener el embarazo sobre su vida. Y encima recuerden, por ejemplo, esto asociado a la pobreza que hay, asociado probablemente a violencia contra la mujer, ¿correcto? O asociado probablemente a una pareja que no la apoye. Entonces, ¿cómo va a vivenciar la mujer ese embarazo? Va a ser un embarazo estresante, con incremento de paso de cortisol hacia el producto y las alteraciones que probablemente podría generar el mismo, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante y eso justamente yo les decía a mis alumnos de la práctica, ¿no? Cuán diferentes, por supuesto que nosotros estamos en un país subdesarrollado, ¿no? Pero cuán diferente es las políticas de salud pública respecto a salud mental en los países de Europa. ¿Cuánto tiempo le dan de descanso a una mujer que está gestando? Acá, ¿cuánto tiempo le dan de descanso? 3 meses, nada más. Y nosotros vemos muchas colegas embarazadas que siguen yendo al hospital a trabajar con el objetivo de tratar de llegar al parto y tener los 3 meses exclusivos de descanso. ¿Y cómo creen que frente a la médica, frente a su trabajo normal, experimenta estrés o no experimenta estrés? Y ese estrés se lo transmite al producto o no se lo transmite. ¿Por
por supuesto, pero al Estado no le interesa. Correcto. Pero eso es cuidar justamente, probablemente, el bien para el futuro de un país, ¿correcto? Pero eso no lo hace, ¿correcto? Hace poco nomás se ha podido aprobar la licencia de paternidad para un varón, pero son 15 o 20 días, creo, como máximo. ¿Eso es adecuado? Para nada adecuado. En cambio, si nosotros vamos a países del primer mundo como Suecia, Noruega, el tiempo de licencia para una mujer es mucho mayor. En Alemania normal creo que son 2 años, incluso hasta que les dan de licencia por maternidad a la gestante. Y el Estado paga todo, porque está garantizando que el producto que tiene no tenga alteraciones psicopatológicas en el futuro y se permita una adecuada relación entre madre e hijo. Pero a nuestro Estado, ¿qué le importa más, no es cierto? Que Cuevas se lance de diputado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, otra de las cosas que si bien es cierto, porque psiquiatría del ciclo vital de la mujer, nosotros tenemos libros enteros para hablar de esto. Y otra de las cosas también recuerden, ¿no? Cuando hemos hecho trastorno por consumo de sustancias, ¿quiénes tienen peor pronóstico cuando empiezan a desarrollar una dependencia a sustancias? ¿El varón o la mujer? La mujer tiene peor pronóstico, ese es el fenómeno del telescopacto, ¿cierto? Entonces imagínense una mujer que tiene dependencia al alcohol y tiene una gestación. Uno, probablemente por la propia dependencia, se expone a situaciones de riesgo, ¿correcto? Y dos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se llama el síndrome que está asociado a la exposición al alcohol en un producto? Síndrome alcohólico fetal, ¿no es cierto? Que tiene características fenotípicas importantes. Y esos niños con síndrome alcohólico fetal tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de conducta, que hemos visto en niño y adolescente, y TDAH. ¿Sí? Entonces no es algo nada importante, ¿no? Miren, hay más resultados neonatales adversos, bajo peso al nacer, prematuridad, problemas de conducta y TDAH. ¿Sí? Y acá hablamos de aspectos neurobiológicos. Primeramente, lo que les decía, hay diferencias anatómicas y estructurales en el cerebro de la mujer y en el cerebro del varón. El varón probablemente tiene 8 a 13% mayor de volumen cerebral y hay mayores diferencias a nivel del sistema límbico. La mujer, chicos, es más emocional, el varón es más racional, ¿correcto? Eso ha permitido pues que el varón invente la agricultura, busque probablemente capturar a nivel de la caza, ¿correcto? Pero la mujer es más emocional. Antes la mujer se encargaba única y exclusivamente del cuidado de los hijos y el varón en épocas anteriores se encargaba de llevar la comida, ¿no es cierto? Pero eso ha evolucionado en nuestra cultura, ¿sí? Ahora, hormonales, ¿qué es lo que sucede? Los estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos? Aumentan, son protectores, ¿no? El estrógeno es antidepresivo en la mujer, ¿correcto? Es decir, ¿qué incrementa? Incrementa el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y hemos visto que cuando hay factor neurotrófico derivado del cerebro, es un factor que permite que la neurona establezca más conexiones, ¿correcto? E igual también estimula, recuerden que los estrógenos actúan a nivel del núcleo celular, estimulando ciertos receptores y haciendo que se expresen ciertos genes. Hace que se exprese el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro, así como también se exprese este gen que es el SLC6A4 que codifica el transportador de serotonina. Entonces, por eso tiene esa acción antidepresiva los estrógenos, ¿sí? Y ¿cómo evaluamos la salud mental en las mujeres? Primeramente hay que valorar en qué etapa de su ciclo vital está. Hay que preguntar siempre, chicos, sobre los antecedentes personales y familiares de enfermedad mental, ¿correcto? Luego, antecedentes siempre de abuso físico y sexual, porque recuerden que el abuso físico o el abuso sexual en etapas tempranas, ya sea en la infancia, en la niñez o en la adolescencia, es un predictor para el desarrollo de psicopatología en la edad adulta. ¿Sí? Evaluar también siempre la función tiroidea
¿Quiénes tienen más trastornos o distiroidismos? A ver, las mujeres, ¿no es cierto? Y los distiroidismos están asociados a qué patología mental. A ver, la manía está dentro de qué trastornos. Bipolaridad, muy bien. Es por eso que es muy frecuente cuando vamos a ver psicosis puerperal. La psicosis puerperal muchas veces cursa con un distiroidismo o hipertiroidismo, ¿correcto? Y otras de las cosas es en mujeres en edad reproductiva, siempre hay que descartar un embarazo previo a la prescripción de psicofármacos, ¿correcto? Eso es algo muy importante, ¿ya? Miren, acá tenemos la actividad de los estrógenos, como les decía, ¿no? Tienen efecto antidepresivo, ¿por qué? Porque estimulan factores transcripcionales para neuroregulinas y para que se exprese mayor cantidad de factor neurotrófico derivado del cerebro. Aumentan la actividad de acetilcolina transferasa, que no permite que se degrade acetilcolina, es un promnésico, ¿sí? Además, incrementa la liberación de catecolaminas, noradrenalina, ¿sí? Y las altas concentraciones de estrógenos inhiben la monoaminoxidasa. ¿Y de qué se encarga la monoaminoxidasa? A ver. ¿De qué se encarga la monoaminoxidasa? Es una enzima que degrada las monoaminas. ¿Y cuáles son las monoaminas? A ver. Muy bien, serotonina, noradrenalina, dopamina, que son los principales neurotransmisores, ¿no es cierto? Recuerden eso. Eso es lo que hacen los estrógenos, ¿correcto? Y es justamente la relación porque cuando comienza probablemente la menstruación, ¿por qué se da la menstruación? Porque los estrógenos caen, ¿no es cierto? Y es ahí donde la mujer experimenta sintomatología depresiva. ¿Tiene o no tiene correlación con la fisiopatología desde el punto de vista neurobiológico? Lo tiene, ¿sí? Y miren, la progesterona, cuando una mujer está gestando, los metabolitos de la progesterona que está ahí justamente en la pregnenolona, la alopregnenolona, ¿qué hacen? ¿No es cierto? Estimulan los receptores GABAérgicos. ¿Y los receptores GABAérgicos con qué están asociados? A ver, especialmente los receptores GABA-A. El GABA, ¿no es cierto? El ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor ¿de qué tipo? Excitador, inhibidor del sistema nervioso central. Inhibidor y genera ansiólisis. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Les he explicado los receptores benzodiazepínicos, ¿no es cierto? El GABA-A. Cómo actúan como moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A. Entonces, eso, la progesterona genera eso. Además, produce mareo, somnolencia y sueño profundo en altas concentraciones e induce aumento de la actividad de la monoaminoxidasa. En cierta manera, pero a dosis altas es depresógeno, pero se dan cuenta que acá hay un equilibrio, ¿no es cierto?, entre estrógenos y progesterona. Los estrógenos son antidepresivos y la progesterona es ansiolítico, ¿correcto? Se dan cuenta. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando la mujer alumbra, ¿no es cierto?, da su parto y se va toda la placenta? Es un periodo de alto riesgo para el desarrollo de depresión, o no, a ver, desde el punto de vista neurobiológico, ¿sí? Entonces, desarrollamos estas dos cosas para que recuerden, ¿ya? Los estrógenos tienen ese efecto antidepresivo y la progesterona tiene un efecto ansiolítico, ¿sí? Recuerden esto. Y esto se va a ver cuando una mujer no está embarazada y está en su ciclo menstrual normal, ¿cierto? Está en la fase proliferativa donde predominan, ¿qué? Estrógenos, ¿no es cierto? Efecto antidepresivo. Los primeros 14 días del ciclo la mujer está feliz, está tranquila, contenta, pero empieza a disminuir o a caer la concentración de los estrógenos, se empieza a formar el cuerpo lúteo que genera un poquito de progesterona, ¿no es cierto? Y cuando no se fecunde el óvulo, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo termina su función y viene el sangrado. Y ahí es donde la mujer experimenta ánimo deprimido, irritabilidad, labilidad emocional. ¿Correcto? Eso tiene su explicación neurobiológica. Y eso nunca le sucede pues a un varón, ¿no es cierto? Nunca le sucede a un varón. Ya, tengan en cuenta eso. Y acá tenemos la base neuroendocrina de la excitabilidad neuronal. Miren, acá tenemos progesterona,
aquí está la vía de la 5-alfa reductasa, que se transforma en 5-alfa dihidroprogesterona, ¿correcto? Y acá tenemos, como les digo, por ejemplo, la alopregnenolona, ¿correcto? Y diferentes metabolitos de los mismos, ¿sí? Que van a ir, acá por ejemplo la testosterona igual, una parte por acción de la aromatasa se transforma justamente en estradiol. Y lo que les decía, tanto estrógenos y progesterona actúan a nivel de factores transcripcionales en el ADN directamente. ¿Y eso qué hace? Que se exprese genes neuronales, ¿no? Es por eso que los estrógenos actúan sobre ciertas áreas del DNA y estimulan la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro y estimulan la actividad del gen SLC6A4 que codifica el transportador de serotonina y tiene ese efecto antidepresivo. Y miren, por el otro lado, tenemos la dihidrotestosterona, el androstenodiol, que van a actuar sobre, ¿qué receptor es este? Es un receptor GABA, ¿no es cierto? Un receptor GABA. Y los progestágenos actúan como ansiolíticos. Recuerden eso, por favor, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, esto es probablemente un poco complicado, pero al final estamos tratando de ver cómo eso que es tan simple de decir que los estrógenos tienen acción antidepresiva se demuestra por eso, y que los progestágenos tienen acción ansiolítica se demuestra justamente por esto, ¿sí? E incluso les voy a explicar en un momento, en 2018 la FDA aprueba el primer antidepresivo endovenoso en mujeres, que es la brexanolona. Y la brexanolona es un análogo sintético de la alopregnenolona y actúa sobre los receptores GABA. Lamentablemente en nuestro país habrá brexanolona, no hay por brexanolona, pero es útil, ¿ya? Y en un momento les voy a explicar eso. Entonces acá está quedando eso, ¿no es cierto? Bien claro. Y vamos a hablar de la epidemiología. Miren la prevalencia de los trastornos mentales según el género. Es una prevalencia puntual en estudios comunitarios. En la mujer llega a 11 a 37% y en el varón 6 a 28%. Estudios en España, 30% en mujeres, 24% en hombres. Y vamos a ver las diferencias específicamente en diferentes trastornos. En los trastornos afectivos ya hemos visto que es mucho más frecuente la depresión en mujeres en comparación a hombres. En los trastornos de la alimentación ya hemos visto que es mucho más frecuente. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ¿en quiénes es más frecuente? En la mujer, ¿correcto? Vean los trastornos de ansiedad. Son 2 veces más frecuentes en la mujer. E igualmente miren la gran diferencia de lo que hemos visto. El trastorno de control de impulsos es mucho más frecuente en el hombre. El TDAH es mucho más frecuente en el hombre, pero recuerden, y no se van a olvidar, en el repaso del domingo les voy a decir, en la mujer, ¿qué predomina en la niña? La presentación inatenta, ¿no es cierto? Y por eso a veces pasa desapercibida, ¿correcto? Y en los trastornos del espectro autista, como les explico en la clase anterior, es mucho más frecuente en el varón, ¿sí? Entonces es muy importante recordar. Y miren estos 2 picos, este es un estudio de México, estos 2 picos respecto a la depresión, ¿no es cierto? Tenemos en mujeres la línea punteada y en varones la línea continua. Hay 2 picos, miren las edades, ¿no? El primer pico se produce entre los 20 y 29 años, ¿correcto? Primer pico. Y el segundo pico, ¿a qué edad se produce? Que coincide justamente con la perimenopausia. Entonces recordemos esos 2 picos de la diferencia. Ahora, siempre recuerden que en relación a varón y mujer, cuando yo tengo un paciente varón con un trastorno depresivo mayor y es de repente, de acuerdo a la gravedad, es grave, yo lo tengo que hospitalizar porque ese paciente tiene alto riesgo de consumar suicidio. Eso es algo muy importante a recordar, ¿sí? Este es un estudio mexicano para tener en cuenta, miren las diferencias, ¿no? Es del 2013. Y acá yo les traigo un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Noguchi Honorio Delgado del 2022 que se ha hecho en nuestra región incluso. Miren, se van a dar cuenta. Esta es la prevalencia de los trastornos mentales en mujeres unidas o alguna vez unidas en Arequipa, Moquegua y Puno. Miren la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental.
En mujeres, 35.7 prevalencia durante toda la vida. Y la prevalencia actual es 8.5, anuales 15%, es decir, probablemente de 100 mujeres al año, 15 desarrollan un trastorno mental. Entonces, ¿es algo importante para salud pública? ¿No es algo importante para salud pública? Por supuesto que sí. Y vamos a ver ahora los cuadros depresivos en general. Es mucho más frecuente en la mujer, 30% de prevalencia de vida. Los trastornos de ansiedad ya hemos visto que son dos veces más frecuentes en la mujer, así como también el estrés postraumático. Esto lo hemos visto en el capítulo de estrés postraumático. La mujer, el varón se expone más a eventos estresantes traumáticos, la mujer desarrolla más TED, ¿no es cierto? Eso hemos visto en la parte. Y los cuadros distímicos son mucho más frecuentes en mujeres, y recuerden que la distimia está más asociado a trastornos de personalidad, ¿correcto? Y miren los indicadores suicidas. Esto es algo muy importante. Miren la prevalencia de vida de deseos de morir en toda esta población. Y lo que es importante acá es que este estudio ha utilizado población de nuestra ciudad, de Arequipa. 35.9 prevalencia total, en Arequipa 35.7 y en Puno, miren, 39.2. ¿Qué creen que podría explicar esta diferencia? A ver, eso es desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué creen que podría explicar esa diferencia? Prácticamente de casi 4 puntos el porcentaje. ¿Qué podría explicar esa diferencia? Porque casi entre Moquegua y Arequipa no hay una diferencia muy significativa. Incluso los puntos, digamos, la diferencia en puntos es más alta acá, ¿no? Miren, dense cuenta, de 36.2 a 42.4. ¿Qué podría explicar? A ver. Ya, y eso tiene que ver con la cultura, en aspectos socioculturales. Entonces, ese es el objetivo, chicos, que no me aprendan las cosas de memoria. Es simplemente tener criterio común para poder hacer y desarrollar razonamiento clínico, ¿no es cierto? Y miren las conductas suicidas. Igual, aparentemente, miren, ¿no? Hay más deseos de morir, pero las conductas se llegan a desarrollar mucho más en nuestra ciudad. Por supuesto, yo no les voy a preguntar estos porcentajes, ¿no? Eso sería antipedagógico, ¿ya? Y la prevalencia de potencialidad suicida, 0.5 en total, y mucho más frecuente en nuestra ciudad. Y miren, acá tenemos esto. Se refiere a la situación de aquella persona que, habiendo intentado suicidarse, aún considera esa posibilidad. ¿Correcto? Los intentos repetitivos de suicidio. Ahora vamos a desarrollar lo que les decía. Este cuadrito es bien importante para poder entender todo lo que es la nosología psiquiátrica de los trastornos del ciclo vital de la mujer. Entonces, normalmente la mujer, acá tiene pues 0 años, ha nacido, ¿no es cierto? Y inicia más o menos la pubertad con la primera menstruación, la menarquia. Luego, otro evento del ciclo vital, otro evento dentro del ciclo vital de la mujer es que la mujer se embarace. Y finalmente, el último evento es el desarrollo de la menopausia, cuando el ciclo menstrual se prácticamente anula y ya no presenta un ciclo menstrual. Entonces, cada etapa va a tener ciertos trastornos que vamos a aprender a diferenciarlos, ¿sí? En general, y hemos visto, en todo el ciclo vital de la mujer, los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos son más frecuentes en comparación con el varón, ¿sí? Ahora, entre el inicio de la menarquia y el desarrollo del embarazo, se puede presentar el trastorno disfórico premenstrual, que es muy diferente al síndrome premenstrual, ¿correcto? Porque el síndrome premenstrual tiene más sintomatología física y el síndrome premenstrual está asociado a el propio sangrado. Recuerden, por favor, eso. En cambio, el trastorno disfórico premenstrual se presenta en la fase estrogénica, es decir, cuando no hay sangrado, y mejora la sintomatología cuando inicia el sangrado. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Luego, en el embarazo vamos a tener lo que yo denomino, desde el punto de vista, para que ustedes también lo entiendan,
como si fuera un trastorno adaptativo al embarazo, especialmente en mujeres primigestas, ¿no es cierto?, que se denomina el maternity blues, el blues postparto, la disforia postparto, que dura aproximadamente 2 a 4 días, que hay que entenderlo como un trastorno adaptativo asociado a los cambios que genera en la mujer el embarazo y que tiene una resolución espontánea, que no requiere algún tipo de intervención farmacológica, por favor, simplemente psicoterapia, ¿correcto? O psicoeducación. Pero si esta mujer que está embarazada tiene antecedentes previos de depresión o tiene antecedentes familiares de enfermedad depresiva, hay que vigilar ese blues postparto para que no evolucione a una depresión postparto. ¿Ya? 3 a 10 días, pero en general aparece entre los 2 a 4 días. ¿Ya? Y luego viene la depresión postparto. Esta depresión postparto, como les decía, ¿no?, normalmente aparece entre las 2 semanas hasta el año postparto. Puede aparecer hasta el año, como el caso clínico que les he presentado al inicio de la presentación. Y acá, por eso les pongo este rayo, que es algo probablemente que escinde el posparto de la mujer, es que se presente la psicosis puerperal o la psicosis posparto, que normalmente se presenta entre las 2 primeras semanas posparto, ¿ya? Entre las 2 primeras semanas. Y es un cuadro, probablemente, que lo vamos a desarrollar, pero yo quiero que recuerden, ¿no? Característicamente este cuadro viene con sintomatología psicótica, es decir, va a tener la paciente ideas delirantes, alucinaciones, que va a tener mucho contenido respecto a el recién nacido y se presenta muchas veces como un cuadro confusional, simula un delirio, ¿correcto? Y este cuadro, así como una depresión grave o grave con síntomas psicóticos, así como también una psicosis puerperal, requiere hospitalización para evitar que creen que podría ser la madre en una depresión grave con síntomas psicóticos o en una psicosis puerperal donde pierde el juicio de realidad. Infanticidio, ¿ya? Ese es el riesgo, ¿correcto? Y en la menopausia normalmente van a desarrollarse cuadros ansiosos y cuadros depresivos asociados a el déficit de estrógenos. Y acá están pues los trastornos psiquiátricos asociados al ciclo reproductivo de la mujer. Trastorno disfórico premenstrual, maternity blues o disforia postparto, que ya lo hemos visto, la psicosis puerperal, la depresión postparto y los trastornos relacionados con la menopausia. Esos son los cuadros que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿por qué la mujer a partir de la adolescencia tiene el doble de riesgo que el hombre de sufrir depresión? Esto es netamente por el influjo hormonal, ¿correcto? Y vamos a ver la mujer y la psicopatología que podría presentar. Entonces, siempre recuerden el modelo que yo les he enseñado de George Engels, ¿no es cierto? El modelo biopsicosocial. No todo se restringe a la parte biológica, ¿correcto? Hay factores sociales. En la adolescencia la mujer está sometida a mayor estrés, ¿no es cierto? A mayor estrés. Y además hay sincronía entre los cambios puberales y la adolescencia y los cambios escolares, ¿correcto? Además, los estereotipos sexuales, ¿no es cierto? Y por eso justamente en la adolescencia aparecen mucho más que los trastornos de conducta alimentaria tipo anorexia, ¿no es cierto? Y los procesos que generan mayor vulnerabilidad, las normas y las expectativas que se tiene respecto a una adolescente mujer. La identidad sexual, muchas veces durante la adolescencia puede haber dudas respecto a la identidad, más que todo no sexual, ¿no? A la identidad de género, que como les he explicado en disforia de género, para hablar de una disforia de género, el paciente tiene que antes de los 3 años ya haber experimentado esa incongruencia entre el sexo asignado y el género experimentado, ¿sí? Recuerden por favor eso. Y en la depresión, la parte social, ¿quién se expone a más eventos estresantes? La mujer, ¿no es cierto? Además, vivencia los acontecimientos vitales como más estresantes. Para una mujer embarazarse es un factor estresante, ¿correcto? Hay una desventaja social en muchas culturas. En nuestra cultura aún todavía hay esa cultura de desventaja social respecto a la mujer,
Anteriormente, por ejemplo, en las facultades, lo que les decía a mis alumnos, en las facultades de medicina, ¿qué predominaba más? Varones. Ahora hay más mujeres, ¿correcto? Y en las diferentes profesiones, la mujer puede desempeñarse como ingeniero, puede desempeñarse en cualquier tipo de profesión. Incluso en algunas profesiones lo hace mejor que un varón, ¿correcto? Ahora, hay mayor vulnerabilidad a la falta de apoyo social y esto asociado a pobreza, ¿correcto? Desempeño de múltiples roles y si nosotros recordamos, un varón es poco probable que pueda hacer varias cosas a la vez. En cambio, una mujer que tiene niños, en la mañana se levanta, por un lado está haciendo el desayuno, por el otro lado le está alimentando a su niño, por el otro lado está preparando otra cosa y está atenta a todas las situaciones. En cambio, a ver, pónganlo a un varón a hacer esas cosas, le es imposible, ¿ya? Y la mujer también tiene mayor facilidad para leer el lenguaje emocional, ¿correcto? Cosa que nosotros los psiquiatras sí desarrollamos, ¿no? Por nuestra formación, leer el lenguaje emocional. Y menos factores de protección, el trabajo, por supuesto, ¿no? Muchas veces se puede desarrollar depresión como consecuencia del desempleo en sociedades donde hay falta de acceso a trabajo. Y depresión como consecuencia de características del empleo, asociado probablemente a moving en el trabajo. Muchas veces esto pasa, ¿no? Y depresión como consecuencia del estrés familiar más el empleo. Imagínense, por ejemplo, una mujer que la pareja se ha ido, no le pasa probablemente una pensión alimenticia y se encarga ella únicamente de su niño. Prácticamente tiene que trabajar todo el día para poder subsistir. ¿Y en qué momento cuida al niño? ¿A quién creen que le deje el cuidado del niño? A la familia. Imagínense que no tenga una familia que la apoye. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y la estructura cognitiva, ¿no? Muchas veces se desarrolla un modelo cognitivo en la mujer como de indefensión aprendida, ¿no? Aprende, digamos, a que por su género la mujer es indefensa, cuando no es así, ¿correcto? Y mayor propensión a un estilo cognitivo rumiativo de respuesta. La mujer rumia más que el varón. Si nosotros nos damos cuenta, el varón es más práctico al momento de solucionar las cosas. Sin embargo, una mujer piensa demasiado en las posibles consecuencias de su decisión. Eso probablemente no sucede en ciertas patologías de la personalidad, por supuesto, ¿no? Pero esto es el estilo cognitivo. Y muchas veces la mujer se define o se autodefine en función de autoesquemas negativos, en función únicamente de, por ejemplo, su forma o peso corporal, o se define en función de repente de alguna característica. Si digamos saca una mala nota, es una mala estudiante y toda su vida va a ser mala estudiante. Y eso pasa, son estilos cognitivos de aprendizaje y de pensamiento. Entonces vamos a ir con el ejemplo número 2. A ver, ¿quién va a leer el ejemplo? Vamos a pedirle un número. ¿A quién le pedimos un número? Andrea. A ver, un número. 5. 5. Para allá, o para atrás. Para allá. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya has dicho para acá. Tú eres Darla, ¿no? Lee, por favor, Darla. Una mujer de 34 años, madre de 2 hijos de 3 y 5 años de edad, se queja de que está mucho más irritable desde que dio a luz a su segundo hijo. Refiere que antes del primer embarazo se notaba más sensible y frustrada pocos días antes de su periodo. Sin embargo, enseguida volvía a ser ella misma en cuanto empezaba la menstruación. Los síntomas no afectaban ni a los estudios ni a las relaciones, pero con el tiempo se dio cuenta del patrón que seguía. Los embarazos de la paciente fueron normales, los 2 niños están sanos y a ella le gusta ser madre. Su matrimonio es estable, la atención de los niños es buena y cuentan con el apoyo de amigos y familiares. Le tiene confundida lo que ella llama su personalidad de Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde. ¿Han leído, no es cierto? ¿Cómo se llama? Hay una obra
por Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. ¿Ya? Continúa, por favor, Dale. Actualmente todos los meses presenta intensos cambios de humor que duran unos 10 días antes de la menstruación. Duerme mal y se siente agotado durante el día. Le cuesta concentrarse y se nota más desorganizado de lo normal. La paciente explica que le perturba enormemente el efecto que tiene su cambio de personalidad menstrual en la familia. Se vuelve extremadamente irritable y a menudo se nota descontrolada y agobiada. Grita a los niños por temas muy simples, tienen ansias por comer carbohidratos y aumenta de peso 0,5 a 1 kilogramo todos los meses. Los síntomas ceden finalmente a los 2-3 días de empezar el flujo menstrual. Es como si una toxina saliera del cuerpo y vuelva a ser la de siempre durante unos 20 días. Ya. A ver, identifiquemos en qué parte del ciclo menstrual está la sintomatología tanto afectiva y emocional. ¿Está asociado al ciclo, es decir, al propio sangrado? No. Lo que está asociado al ciclo del propio sangrado, eso se denomina síndrome premenstrual, ¿correcto? La paciente, ¿cuántos días antes de su menstruación ya está irritable? A sus hijitos probablemente los jala de los cabellos. Y a ver, ¿cuántos días antes? Aproximadamente 10 días, o lo que nosotros definimos, ¿no? En una mujer con ciclos regulares normales, 14 días antes de el inicio probablemente corresponde casi prácticamente toda la fase estrogénica, ¿correcto? ¿Y cuándo se soluciona toda la sintomatología? Cuando empieza el ciclo menstrual, ¿correcto? Entonces, esto, chicas, a diferencia del síndrome premenstrual, se conoce como trastorno disfórico premenstrual. Y esto para que nunca se olviden de dónde viene disforia. Y esto les he explicado a mis alumnos. ¿De dónde viene disforia? ¿Qué es disforo? Fuera del lugar. Entonces es justamente para que nunca se olviden, es la mujer cuando tiene este trastorno, incluso hasta reniega de ser mujer, ¿correcto? Porque la sintomatología es bien intensa. Y probablemente, ¿quién creen ustedes que sufre probablemente el impacto colateral de todo esto? La pareja o sus hijos. ¿Correcto? Y esto se inicia justamente por múltiples alteraciones a nivel de los receptores estrogénicos y tiene un componente genético, ¿correcto? Y prácticamente el esposo o la pareja puede decir, 14 días antes que mi pareja o mi novia menstrue es un monstruo. Dice eso. No hace caso a nada. Le digo que sí y después me dice que no. Le pregunto qué quiere comer, me dice quiero comer tal cosa. Le llevo lo que quiere comer y me dice yo no quería esto. Y esto se tiene, pero para poder diagnosticar de un trastorno disfórico premenstrual se tiene que presentar en 2 ciclos menstruales consecutivos. Por favor, recuerden esto. ¿Ya? Entonces hablamos del trastorno disfórico premenstrual. Y el trastorno disfórico premenstrual, porque tiene bastante sintomatología afectiva, está clasificado dentro de los trastornos afectivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características esenciales? La habilidad afectiva, disforia, ¿correcto? Esa sensación, digamos, de renegar incluso de ser mujer, ¿correcto? Por eso se llama disforia. Hay síntomas ansiosos, la ansiedad, y esto se repite durante cada fase premenstrual del ciclo. Remiten alrededor del inicio de la menstruación o un poquito después, y la gravedad de la sintomatología lo diferencia del síndrome premenstrual. Recuerden, por favor, eso, ya que no necesariamente en el trastorno disfórico premenstrual existen síntomas físicos. ¿Pero en cuál existen síntomas físicos? En el síndrome premenstrual. Ahí sí existen síntomas físicos, y el síndrome premenstrual afecta más o menos entre 30 al 40% de mujeres en edad reproductiva, ¿correcto? Y el trastorno disfórico premenstrual, miren, dense cuenta la gran diferencia que hay. Afecta aproximadamente al 2 al 5% de las mujeres premenopáusicas, ¿correcto? Entonces, incluso hay cuestionarios para valorar el trastorno disfórico premenstrual, ¿correcto? Y es una parte donde no hay muchos estudios. Yo los invito, cuando hagan probablemente su tesis, pueden utilizar, hay una escala validada en el Perú
para valorar síntomas de trastorno disfórico premenstrual en mujeres. Y eso, por ejemplo, lo pueden asociar con estilos de afrontamiento. Y ya tienen su proyecto de tesis para poder graduarse. Es muy fácil hacer eso, porque hay poca investigación en salud del ciclo vital de la mujer, ¿correcto? Entonces acá tenemos los criterios diagnósticos, ¿ya? Ahora no se van a aprender pues los criterios diagnósticos, ese no es el objetivo. Ni yo como psiquiatra me sé los criterios diagnósticos y le voy a obligar a mis alumnos a aprender los criterios diagnósticos. Entonces siempre recuerden que 14 días antes parece un monstruo, la mujer, ¿no es cierto? Y hasta reniega de ser mujer, ¿correcto? La habilidad afectiva, irritabilidad del estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza, incluso eso es lo que les decía, miren, ¿no? Ideas de autodesprecio, y ahí está pues la disforia, ¿correcto? Y uno más también están presentes hasta llegar 5 síntomas, disminución del interés de las actividades. Pero al final todo esto genera que la mujer tenga alteraciones en su funcionamiento. Probablemente esos 14 días antes no quiere trabajar, no puede trabajar, ¿correcto? Entonces ya la alteración del funcionamiento, cuando se produce en 2 ciclos menstruales consecutivos, acá que dice, de evaluaciones diarias prospectivas durante al menos 2 ciclos, vean esto es lo importante, 2 ciclos sintomáticos. Entonces eso es lo más importante. No es necesario la sintomatología física, por favor, ¿correcto? Pero altera el funcionamiento y tienen que ser 2 ciclos menstruales consecutivos, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, en general, las medidas generales son poco aplicables, ¿no? Las medidas farmacológicas sintomáticas solamente cuando se asocia a dolor daremos AINES, pero el tratamiento farmacológico específico para este tipo de trastorno disfórico premenstrual son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que se pueden dar de 2 maneras, ya sea de manera intermitente, ¿correcto? 2 semanas previas a la menstruación, porque sabemos que antes de las 2 semanas es donde aparece la sintomatología. ¿Cuál es el fármaco que más se utiliza? Fluoxetina, por favor, fluoxetina, ¿ya? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, o sea, pero la fluoxetina no se queda 14 días en el sistema. Pero cuando alcanza equilibrio estacionario, ¿ya? Eso es intermitente. Y la otra manera de utilizar es ir todo el ciclo, ¿correcto? Ahora, cuando tú inicias fluoxetina, solamente estás utilizando fluoxetina intermitente, 2 semanas previas a la menstruación. La fluoxetina alcanza equilibrio estacionario probablemente a las 72 horas, ¿correcto? Entonces, si tú das 14 días, no va a haber ningún problema, van a pasar los 14 días, va a pasar el efecto de la fluoxetina y vuelves a dar las 2 siguientes semanas, ¿ya? Y, o, si no, la otra alternativa es dar IRS durante todo el ciclo menstrual. Son esas 2. Ahora, si el diagnóstico probablemente es refractario, hay que plantearnos otra comorbilidad, ¿correcto? Que realmente sea un trastorno depresivo diferente, puede ser un trastorno afectivo bipolar, o hay que descartar muchas veces patología tiroidea. Especialmente acá que entra para hacer el diagnóstico, la tiroiditis de Hashimoto. Ahí entra el diagnóstico, ¿sí? Ya, entonces hasta ahí ha quedado claro, ¿no es cierto? Lo que es el trastorno disfórico premenstrual y lo que es el síndrome premenstrual. La gran diferencia, ¿no es cierto? Y ahora yo les voy a preguntar caso clínico, no les voy a poner cuál es más frecuente, no, casos clínicos se les pone, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la salud mental y el embarazo. Entonces vamos a hablar de la transición a la maternidad. Yo les decía, por ejemplo, chicos, que aparentemente antes se pensaba que la maternidad era una época feliz, donde la mujer estaba sumamente contenta, feliz, porque iba a tener un hijo, y no es así. Eso depende mucho de, uno, si el embarazo ha sido planificado o es deseado. Entonces ustedes, cuando sean médicas o sean médicos, uno de sus objetivos es probablemente en la población adolescente, uno, evitar el embarazo adolescente. ¿Y cómo se hace eso? Con campañas de prevención, ¿no es cierto? Y 2, si es una mujer en edad fértil y no desea embarazarse, ofrecerle un método anticonceptivo, ¿correcto?
Eso es lo más importante. Ahora miren, lo que les decía, normalmente, socialmente el embarazo es visto pues como algo, como un periodo de con altas expectativas positivas y felicidad, ¿no? Y la mujer tiene la tarea psicológica de convertirse en madre. ¿El padre va a tener esa tarea psicológica de convertirse en padre? No. ¿Acaso el padre está llevando el embarazo, conlleva todos los cambios físicos y psicológicos que conlleva una mujer al momento de que se embaraza? No lo hace, ¿sí? Y lo que hemos visto en los estilos cognitivos, ¿no? Las modificaciones y los ajustes en su forma de pensar, sentir y su estilo de vida. Ahora, acá ya no simplemente la mujer es individual, ya aparece el nosotros, aparece probablemente el cuidado de su hijo o de su hija, ¿correcto? Y los cambios emocionales empieza, especialmente esto aparece en mujeres primerizas, ¿no? Ese miedo probablemente a la incapacidad de poder cuidar al producto, al bebé. Miedo probablemente a las consecuencias de sus conductas y las expectativas negativas sobre si empieza a vivir con la pareja va a asumir o va a asimilar esa vida en pareja, o si el varón va a poderla ayudar en el cuidado de su niño. Muchas veces, ¿qué sucede, no es cierto? La pareja llega del trabajo, el varón, ¿sabes qué? Tú te encargas del niño, ya, tú cuídalo, dale esto, yo simplemente compro los pañales, te compro la leche y tú te encargas de los demás. No le interesa, pero sí le exige a la mujer que le tenga planchada la ropa, le aliste las demás cosas, cuando no es así. Esa no es una relación probablemente normal, es una relación patológica, ¿no es cierto? Y en mujeres primerizas siempre va a haber miedo al embarazo y al parto y a posibles complicaciones durante o dificultades con el niño. Y van a producirse probablemente cambios en la vida social y laboral. Una vez que la mujer se convierte en madre, ya tiene que priorizar, como aparece en nosotros, prioriza ¿qué? Su hijo, ¿no es cierto? Y muchas veces el varón no hace eso, ¿correcto? Y acá también, aparte de eso, ha aparecido, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, la pirámide poblacional, chicos, se está invirtiendo. Muchas veces las parejas, una mujer, o no desea tener hijos, o tiene un hijo después de desarrollarse profesionalmente, ¿correcto? Y entonces ahí ha aparecido un gran negocio para los ginecólogos obstetras, las técnicas de reproducción asistida, ¿correcto? Entonces ahí también hay que trabajar con mujeres que muchas veces desean embarazarse y no llegan a embarazarse. Pues ahí también se puede desarrollar síntomas depresivos. Entonces eso es otra área donde hay que tener cuidado, ¿sí? Y el estrés materno, esto es algo muy importante que lo hemos visto prácticamente en el inicio de nuestro curso y durante, por ejemplo, en los cuadros depresivos. Ahora, normalmente si una mujer lleva mal su embarazo con estresores sociales, con cambios emocionales en su embarazo, ¿va a tener relevancia en la gestación y en el desarrollo del producto? Por supuesto que sí, ¿sí? Ya sean las emociones positivas o negativas, van a actuar y van a afectar de repente a largo plazo sobre la barrera fetoplacentaria y van a producir cambios neurohormonales. Si una mujer se enfrenta a estresores continuos, como por ejemplo maltrato psicológico por parte de la pareja, falta probablemente de accesos a medios económicos, ¿correcto? Eso genera que se active el eje hipotálamo hipófiso adrenal, se genere mayor cantidad de hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina actúa sobre la hipófisis anterior, haciendo que se libere ACTH, la ACTH viaja a la glándula suprarrenal y se libera cortisol. Y ese cortisol con el tiempo ya se pierde el feedback negativo y el cortisol pasa rápidamente la barrera fetoplacentaria. ¿Y eso qué va a hacer sobre el feto? Va a alterar la dinámica del neurodesarrollo y la progresión o la migración neuronal en el feto. Y esto se transmite a través de un proceso complejo que se da a través de la barrera hematoencefálica y va a inhibir algunas hormonas. Y si estos cambios se mantienen
¿no es cierto?, durante todo el embarazo, va a generar como factor de riesgo el desarrollo de aumento de el riesgo de desarrollo de psicopatología en el producto cuando éste sea niño o sea adulto. Y acá justamente les traigo, es bien complicado esto, chicos, pero es interesante. Miren, dense cuenta, por ejemplo, en la madre, el estrés, el consumo de alcohol, ¿qué conlleva? Este es el núcleo paraventricular en el hipotálamo. Se segrega CRH, arginina, vasopresina, la pituitaria anterior, la glándula suprarrenal, los corticoides pasan la barrera fetoplacentaria. ¿Y qué va a hacer este corticoide? Va a alterar probablemente la secreción de glucocorticoides en el feto, va a alterar probablemente la migración neuronal, aumentando la cantidad de astrocitos microglia, citoquinas proinflamatorias, receptores Toll-like tipo 4, promueve ansiedad porque se libera más RH, altera la estructura de la amígdala en el propio feto, haciéndolo más susceptible al desarrollo de trastornos de ansiedad, y probablemente también altera el hipocampo. Y esa función a largo plazo, ¿qué va a generar? Que ese feto tenga más riesgo de desarrollar depresión, tenga más riesgo de desarrollar ansiedad, tenga más riesgo de desarrollar trastornos de conducta, ¿correcto? Y es bien complicado, pero funciona de esta manera, miren, dense cuenta, ¿sí? Incluso hasta los mismos trofoblastos o la misma exposición al alcohol permite que pase eso y se desarrolle toda una cascada inflamatoria, ¿sí? Y hay muchos estudios que demuestran que una madre que ha experimentado estrés durante el embarazo tiene más riesgo que sus hijos, es al final un riesgo global de psicopatología. Los hijos de madres con estrés crónico durante el embarazo, hay más riesgo que desarrollen TDAH, problemas de conducta, retraso del lenguaje, problemas cognitivos, niveles elevados de la lateralidad mixta, asimetría dermatoglífica y otros trastornos de inicio tardío como esquizofrenia. Pero dense cuenta que son factores de riesgo. No es que una mujer que tenga estrés en el embarazo, todos sus hijos van a tener trastornos de ansiedad, todos sus hijos van a tener TDAH. Eso va a depender también de los estilos de crianza, ¿correcto? Y acá tenemos, miren, dense cuenta, tenemos el estrés durante el embarazo, que va a depender mucho del tiempo donde esté sucediendo, ¿no? Hay diferentes genes, ¿no? Estos genes, si afectan la neurogénesis, probablemente cuando hay estrés durante el embarazo y hay estas alteraciones durante el primer trimestre, muchos de los embarazos terminan en aborto, ¿correcto? Y cuando este estrés es continuo, y ya ha pasado esto, ¿qué va a alterar? Va a alterar la oligodendrogénesis, la mielinización, la sinaptogénesis, la mayor cantidad de receptores de glutamato, que son excitatorios, que receptores GABA, y eso va a generar probablemente que ese niño, cuando llegue a la adolescencia, desarrolle trastornos de conducta, ¿correcto? Y esto, de acuerdo al tiempo específico, van a alterar el neurodesarrollo. Por eso probablemente el TDAH, los trastornos, el TDAH más que todo, ¿no es cierto? Así como el trastorno del espectro autista, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, igual el retraso mental, ¿correcto? Recuerden eso, esto es muy, 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 muy importante. Sí, y esto es si ustedes quieren de repente ahondar un poquito más en esto, es pues justamente de, este es un paper del año 2022 y está disponible para que puedan verlo. Entonces, y el estrés materno y el riesgo de patología mental. Miren, el estrés durante el embarazo, tanto psicológico y también es metabólico, ¿correcto? Al final, ¿qué va a tener? Va a tener efectos neuroendocrinos, efectos inflamatorios, procesos inflamatorios y mediadores metabólicos, que al final van a generar riesgo en la parte perinatal, en la misma infancia y finalmente en la adultez, ¿correcto? Es un área donde hay bastantes estudios, chicos, pero lo que nosotros tenemos que saber es que el estrés mantenido durante el embarazo
es un factor de riesgo general para psicopatología en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. ¿Correcto? Recuerden por favor eso. Y esto más que todo tiene que ver pues con la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, disminución de la ingesta de omega 3, omega 6, omega 9, ¿correcto? Y el aborto. Igualmente el aborto para la mujer, chicas, es un evento estresante, especialmente cuando una mujer desea tener un hijo y tiene abortos repetidos por factores probablemente propios de ella, ¿no? Endometriosis, miomas uterinos, ¿correcto? Y esto al final, ¿qué va a generar? Sentimientos de duelo, tristeza, depresión, culpa, angustia, por esa pérdida de objeto, ¿no es cierto? Muchas veces yo, con el tiempo que tengo como psiquiatra, he visto pacientes con trastorno de límite de personalidad que después de que desarrollan un aborto, hacen un aborto, pero más que todo un aborto inducido, ¿correcto? Empiezan a desarrollar sintomatología de culpa respecto a eso. Cada vez que ven un niño, empiezan a pensar respecto a lo que han hecho, ¿correcto? Y eso es frecuente, ¿sí? Y varios autores se exponen, ¿no?, que los abortos espontáneos aislados por la influencia de factores psicológicos. Ahora, muchas veces, por ejemplo, el estrés mantenido genera que una mujer pueda desarrollar justamente amenorrea. Y ahí la mujer se preocupa, o de repente estaré embarazada. Pero el estrés mantenido, ¿qué creen que eleva? Muy bien, la prolactina. El estrés mantenido eleva la prolactina. ¿Y qué pasa cuando hay prolactina elevada? Hay amenorrea, ¿correcto? Entonces, dense cuenta de eso, ¿sí? Eso es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Y cuando hay, digamos esto, cuando hay abortos espontáneos, hay que sospechar probablemente de un origen psicógeno por estrés. El estrés puede ser simplemente la experiencia del primer aborto y el miedo a abortar de nuevo, ¿correcto? Y acá hablamos, digamos, de conductas en respuesta al estrés y conductas sexuales. Acá algo muy importante es lo que les tengo en rojo, ¿no? Hay múltiples estudios, ¿no? Pero hay evidencia que el estrés social materno y la generación de alteraciones a nivel neuroendocrino en el feto va a desencadenar un patrón alterado de conducta sexual, lo que nos daría una nueva luz de investigación sobre las alteraciones de los patrones de conducta sexual y reproductiva. Acá, chicos, podemos decir que cuando se acumula estrés, y esto en estudios, ¿no? Porque yo no voy a juntar un grupo de embarazadas y las voy a empezar a estresar, ¿no es cierto? Porque eso es una investigación antiética, ¿correcto? Pero eso sí se puede hacer en ratitas, ¿correcto? Lamentablemente. No se debería hacer, ¿no? Idealmente, pero con objetivos de investigación el hombre puede hacer eso. Y sí se puede evidenciar eso, ¿no? Alteraciones, ¿no? Se empiezan a alterar la expresión de receptores y todo eso, ¿ya? Y como consecuencia, ¿qué es lo que vamos a poder objetivar? Que el estrés tóxico y las experiencias adversas a las que está expuesto el feto van a generar alteraciones arquitectónicas a nivel de su cerebro por la migración de las neuronas de una manera deficiente. Y eso a nivel de la exploración psicopatológica, ¿qué va a llevar? Alteraciones a nivel psicológico, neurocognitivo, alteraciones físicas a largo plazo, y al igual de madres que viven en condiciones de pobreza y privación son mucho más propensas a experimentar estos trastornos y tienen menos redes de apoyo para poder contrarrestar estos efectos, ¿sí? Entonces es muy importante evitar justamente el estrés crónico durante el embarazo. Por eso, antes de poder planificar un embarazo, antes de poder querer embarazarse, planificar bien el embarazo y además de planificar, desear embarazarse. ¿Correcto? Esto más que todo para las chicas. Y recuerden, por ejemplo, que es una creencia irracional, completamente irracional, y de repente después me van a acusar el docente está estimulando a que las chicas no tengan hijos. No. Es una creencia irracional de nuestra sociedad
que una mujer, para poder ser feliz, tiene que tener un hijo. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Hay una ley, una norma, una regla que diga eso? O sea, teniendo en cuenta eso, ¿una mujer que no tiene hijos es infeliz? No, ¿no es cierto? Entonces dense cuenta de eso, ¿correcto? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ponerse a pensar. Por supuesto que cada una puede tomar su decisión y cada persona tiene su manera de ser feliz. Y eso nosotros lo tenemos que... Mientras no cause sufrimiento a otras personas ni a la sociedad. Eso es una conducta normal, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer desde nuestra labor? Probablemente cuando ustedes sean médicas serumistas o médicos serumistas, para evitar que una madre que está gestando desarrolle un trastorno psiquiátrico. Las medidas de prevención primaria, ¿correcto? Evitar que un adolescente se embarace. Planificar y gestionar un embarazo en su grupo poblacional, el grupo poblacional que ustedes llevan, ¿sí? ¿Cuáles son las intervenciones? Facilitar la expresión de sentimientos, emociones, ayudar a que una mujer que es primeriza normalice esos temores maternos. Es normal que una mujer tenga miedo a esos cambios físicos. Ayudar a clarificar situaciones, problemas, la disposición positiva por parte de la paciente, así como también por parte de la pareja para valorar el estado emocional mental de la paciente. Y en general conocer bien a la mujer desde la parte obstétrica, las características y sus recursos personales, la realidad familiar, el contexto sociocultural donde está la mujer y finalmente siempre mostrar la disponibilidad para acoger las consultas de la paciente con intervenciones contenedoras de ansiedad, ¿sí? Y tranquilizar, educar y orientar. Y esto es lo que se hace en prevención primaria para evitar que se desarrollen trastornos psiquiátricos. ¿Qué intervenciones más? Planificar entrevistas dirigidas, conocer el sentido, significado personal, o sea, qué es lo que significa para la mujer haberse embarazado, ¿correcto? Y enfatizar los afectos positivos con los que cuenta la paciente y reforzar probablemente las conductas adaptativas. Explicarle que es un cambio, ¿no? Y que todas las mujeres van a experimentar esos cambios cuando están embarazadas. Y evaluar la necesidad de utilizar otros dispositivos de apoyo y o ayuda, especialmente cuando identifiquemos que una mujer gestante está deprimida. Ahí es donde probablemente vamos a gestionar. Porque si ustedes en atención primaria identifican una mujer que está deprimida, no la van a tratar ustedes, la tienen que referir, la tiene que evaluar un psiquiatra. Y probablemente ustedes no, lo que le tienen que aconsejar es que por lo menos el primer trimestre usted no me puede tomar ningún medicamento. Idealmente, salvo, digamos, para la hiperemesis gravídica, que sí está aprobado el menhidrinato, o paracetamol, solamente eso. No le van a dar probablemente valproato a una mujer que está en el periodo de alto riesgo teratogénico, ni tampoco, como siempre les recomiendo, le van a dar valproato ni carbamazepina a una mujer que está en edad fértil. No le van a dar eso. Y ustedes han visto, ¿no?, el prospecto del valproato. Creo que a alguno de mis grupos les he mostrado. ¿Qué aparece en el prospecto del valproato? Una mujer gestante, un círculo rojo y una raya ahí. ¿Y cuántos de ustedes, no es que yo hable mal de mis colegas, pero hay que hablar de la realidad, cuántos de ustedes han visto, no mis alumnos, ¿no?, han visto en otros contextos de psiquiatría que un psiquiatra a una mujer en edad fértil, 1, ni le pregunta su fecha de última menstruación, 2, le prescribe valproato y le explica los riesgos del valproato? A ver, ¿le explica los riesgos del valproato? ¿Sí o no? No le explica. ¿Y eso está bien? No, está bien, por eso no aprendan eso de sus jefes de práctica. ¿Sí? Y las intervenciones del equipo de salud, ¿no? El objetivo al final, ustedes cuando hagan, chicos, y esto también es parte de atención primaria, cuando hagan ustedes su serum, van a trabajar en un equipo de salud, van a apoyarse en la obstetriz para poder identificar embarazos de alto riesgo, porque un embarazo de alto riesgo está asociado a una mujer que tenga una patología psiquiátrica previa o que de repente de novo desarrolle una depresión, ¿correcto?
reconocer de manera precoz factores de riesgo tanto obstétricos como psicosociales y orientar a la paciente, así como también incorporar a la pareja dentro del tratamiento. Para evitar que esa paciente desarrolle aislamiento social, hay que ayudarle en las tareas y rutinas del hogar cuando así se requiera, recomendar medidas ambientales y naturales orientadas a mejorar el patrón de sueño, reposo, la actividad, la alimentación, promover medidas de autocuidado, gestionar el autocuidado en salud mental y promover el uso, lo que yo les decía. Una vez que la mujer ha tenido su embarazo, ustedes tienen que intervenir para ofrecerle un método anticonceptivo. Y muchas veces de repente en la parte de la sierra de nuestro país, el varón va a la mujer a solicitar y el varón le dice, no, tú no te vas a poner un método anticonceptivo. Cuando al final la decisión de tener o no tener hijos es del varón o es de la mujer. Es de la mujer. Eso es respetar sus derechos reproductivos, ¿correcto? Pero a veces nosotros no podemos ir pues contra la parte de las creencias culturales. ¿Algún día cambiará eso? Sí, porque ustedes van a ser gestores de salud en primer nivel de atención, ¿correcto? Recuerden por favor eso, ¿sí? Y promover muchas veces la psicoprofilaxis en el parto. En esta parte, por ejemplo, son muy saben mucho de esta parte las obstetrices, hacer la psicoprofilaxis. Promover precozmente el contacto físico con el hijo. Y acá, por ejemplo, les voy a contar, ¿no? Yo alguna vez, yo hice una rotación en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿ya? Y en el Clínic de Barcelona tienen unidades madre-bebé. Eso les comentaba a mis alumnos. Donde se evita que la madre se despegue del niño. Así esté con una psicosis puerperal, así esté con una depresión grave, con síntomas psicóticos, para evitar que el niño se aleje de la mamá, ¿sí? Promover y preparar a la mujer para una lactancia satisfactoria y promover el apego, la detección de problemas en el... Porque ustedes siempre deben... Una mujer que no cuida a su niño en las primeras 2 semanas, hay que pensar que está desarrollando una depresión postparto, ¿correcto? Si existen antecedentes previos de índole psicosocial, violencia, valorar la posibilidad de visitas domiciliarias y cuál es lo básico, la prevención, el diagnóstico precoz y derivar de manera oportuna a la paciente. Si ustedes encuentran una paciente que van al control del recién nacido, el niño no está ganando peso, la madre no le quiere dar de lactar, hacen la evaluación de la madre y la encuentran deprimida, ¿la van a dejar ahí? No, la tienen que referir a un hospital donde tenga un psiquiatra, ¿correcto? Eso es lo más importante. Y ahora vamos a hablar de los trastornos depresivos en el embarazo. Recuerden que durante toda la vida y durante todo el ciclo, la mujer tiene mayor prevalencia de episodios afectivos. Y el embarazo, como les he dicho, es un periodo de, primeramente, adaptación, gran exigencia física, no solamente de la parte física, sino también en la parte mental y la adaptación social. Y aproximadamente 1/3 de las pacientes embarazadas experimentan síntomas psicológicos menores, ¿correcto? Y durante el embarazo, aproximadamente de 100 mujeres que están embarazadas, 10 mujeres desarrollan un cuadro depresivo, ¿correcto? Y tengan en cuenta, digamos, a mí lo que yo quiero que aprendan es el impacto que va a tener no solamente para la madre, sino para el producto, el desarrollo de una depresión. Y esto en general, más que todo, ocurre en la semana 6 a 10 del embarazo y durante el tercer trimestre, antes del parto, ¿ya? Y esto también es algo importante, el 50%, miren, la mitad de las mujeres que desarrollan una depresión durante el embarazo, desarrollan una depresión puerperal posteriormente. Y esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que influyen? Los cambios hormonales que ya hemos visto, los antecedentes. Siempre, como les he dicho, cuando hemos hablado de las generalidades, yo tengo que preguntar sobre antecedentes personales y familiares de cuadros afectivos en esa gestante, ¿ya? Los problemas con la pareja, las complicaciones previas que ha tenido durante los embarazos previos, si la mujer ha tenido tratamiento de fertilidad
y probablemente es un embarazo producido por fertilización in vitro, que conlleva a la mujer el miedo a que pueda tener un aborto espontáneo, si previamente incluso ha tenido ya abortos. Las pérdidas en los embarazos anteriores y las situaciones estresantes. Eso es muy importante. Y ahora, ¿cuáles son? Esto es lo que yo quiero que recuerden. Estas son las recomendaciones. Y esto es de qué, miren chicos, esto es de el Maudsley del año 2025. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si una mujer está en una edad potencial de poder tener niños, ¿qué es lo que tenemos que evitar? ¿No es cierto? Siempre hay que discutir la posibilidad de embarazo. La mitad de los embarazos son no planeados. Recuerden, y esto yo no lo digo, ¿no? Lo dice el Maudsley. Y el Maudsley, ¿a partir de qué se crea? De el National Institute of Clinical Excellence de Gran Bretaña. Esto es evidencia actualizada. No es de hace 1, 2, 3, 4 o 5 años. Es de ahora, ¿ya? Y hay que tratar de evitar medicamentos contraindicados durante el embarazo. ¿Qué medicamentos están ahí? Se ha añadido ahora el topiramato. Antes solamente se consideraba valproato y carbamazepina. Ahora se considera valproato, topiramato y carbamazepina. Y estas drogas se deben evitar en mujeres por los efectos teratogénicos que pueden desarrollarse en un embarazo no planeado. Y siempre hay el prescriptor, el médico que va a prescribir estos medicamentos, se tiene que confirmar la presencia de un plan contraceptivo, es decir, un método anticonceptivo a largo plazo y estable. Entonces yo les puedo poner una pregunta, ¿no es cierto? ¿Sería indicado a una mujer en edad fértil darle valproato, topiramato, carbamazepina? ¿A cuántas mujeres yo he visto, chicos, que les dan topiramato? Incluso un neurólogo como tratamiento profiláctico para la migraña, ¿qué se utiliza? Valproato, topiramato. Ustedes ahora que están llevando neurología. Entonces, eso, ni siquiera les pregunta. Ni siquiera les pregunta fecha de última menstruación, o si tiene deseos de embarazarse. Ni les pregunta, o si está utilizando algún método anticonceptivo. ¿Correcto? Y después pues se exponen los colegas ¿a qué? A que los denuncien. Y a irse ¿a dónde? ¿A dónde se van a ir? A Socabaya, ¿no es cierto? Ahí termina. ¿Ya? Y si previamente hemos diagnosticado una enfermedad mental en una mujer que ya está embarazada, ¿qué tenemos que hacer? Considerar primeramente intervenciones no farmacológicas y tratar de evitar lo que yo les decía, cualquier tipo de medicamento en el primer trimestre, durante las 12 primeras semanas, ¿correcto? Y si ya está estable con algún tipo de medicación, tratar de utilizar la dosis mínima efectiva del medicamento, ¿sí? Y revisar probablemente los regímenes de medicación para poder ver qué drogas se pueden suspender, ¿correcto? Tengan en cuenta eso. Pero esto es lo que yo quiero que recuerden, por favor. Esto es algo muy importante, ¿sí? Luego, estos son los principios generales para prescribir en el embarazo. Ahora, si una mujer está tomando psicofármacos y está planeando embarazarse, hay que valorar con la mujer y programar el embarazo. Hay que, especialmente en mujeres que tienen este grupo de pacientes son pacientes que ya tienen un trastorno o una enfermedad mental severa, tipo esquizofrenia, tipo trastorno afectivo bipolar, porque estas mujeres tienen el derecho de programar un embarazo, pero eso se tiene que hacer de manera conjunta con el médico psiquiatra, además con su ginecólogo obstetra. Se tiene que hacer de manera conjunta. Entonces hay que tratar de cambiar a drogas que tienen menos riesgo. Y acá, por ejemplo, es algo muy irónico. Dentro de todos los antipsicóticos, ¿cuál creen que es el antipsicótico que tiene categoría B? Categoría B, que sí se puede utilizar en el embarazo. No, aspirina no. Es un antipsicótico que sirve para tratar esquizofrenia resistente al tratamiento.
ustedes creen que yo le voy a dar clozapina a una gestante, le voy a estar haciendo hemogramas todas las semanas. No, pues, ¿no? Pero dentro de cuando yo quiero utilizar, y esto también les voy a preguntar, ¿ah? Cuando yo quiero utilizar antipsicóticos en el embarazo y tengo una paciente con esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar y voy a utilizar antipsicóticos, ¿cuáles son los antipsicóticos de elección? Aquellos antipsicóticos que pasen menos la barrera fetoplacentaria. ¿Y cuáles son esos fármacos? Fármacos que comparten propiedades con la clozapina. ¿Y cuáles son esos fármacos que comparten propiedades con la clozapina? Son dos. Sí, les he explicado, ¿ah? ¿Cuáles? Olanzapina y sí les he explicado, ¿ah? En las clases. Olanzapina y no, mirtazapina, no va a ser mirtazapina. Quetiapina, esos dos fármacos se pueden utilizar, ¿ya? Pasan menos la barrera hematoplacentaria, ¿sí? Y siempre tratar de evitar medicamentos que induzcan hiperprolactinemia. ¿Qué medicamento? ¿Cuál es el antipsicótico que induce más hiperprolactinemia dentro de los atípicos? No, los atípicos. Risperidona. Entonces se tiene que evitar la risperidona en una mujer gestante, ¿sí? Y sí, y este es el otro escenario. Si una mujer que está tomando medicación psicotrópica descubre que está embarazada, ¿correcto? Hay que valorar si tiene un trastorno mental grave, considerar continuar con el tratamiento si es efectivo, pero si tiene un alto riesgo, si está tomando valproato, lo tengo que suspender inmediatamente. Miren, ¿qué dice acá? Valproato, si está prescribido como estabilizador del estado de ánimo, se tiene que suspender inmediatamente, ¿sí? Y siempre, lamentablemente, chicos, ustedes ya han llevado obstetricia, ¿sí? ¿Algunos han llevado obstetricia o no? No han llevado todavía obstetricia, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, digamos, de embarazos, digamos, en una mujer que llegan al término? La mayoría de los embarazos terminan en aborto, incluso en las primeras 8 semanas, porque no se forma de manera adecuada el feto, ¿ya? Pero igual ahí es un periodo de alto riesgo, ¿correcto? Entonces, acá están teniendo pautas, igual miren, esto es de ¿qué? De esta guía Maudsley, que les está dando principios actualizados, ¿correcto? Acá lo que se ha aumentado es el topiramato, ¿ya? Y acá seguimos con más recomendaciones. Otro de los problemas es que si la mujer fuma, recuerden que el humo del tabaco induce enzimas hepáticas, Entonces, además, también el mismo embarazo, el mismo hábito o la dependencia al tabaco genera efectos adversos en la consecución del embarazo. Además, siempre hay que tratar de utilizar una terapia de reemplazo nicotínica en los pacientes que fuman. Y también igual, y miren esto, esto es lo que a mí también me ha sorprendido de la nueva guía. Utilizar vapeadores es mucho más seguro que fumar, pero no está exento de riesgos, ¿ya? La terapia de reemplazo con nicotina, ¿sí? No le vamos a dar vareniclina, ni tampoco le voy a dar bupropio. Esos fármacos son categoría D, ¿ya? Para una mujer que fuma. Pero es preferible dar terapia de reemplazo con nicotina, ya sea chicles o parche, ¿correcto? Pero lamentablemente en nuestro país no hay ni chicles y no hay ni parche, ¿no es cierto? Pero ha disminuido el consumo de tabaco, pero lamentablemente se ha incrementado el consumo de tabaco en mujeres. Antes era más frecuente en varones el consumo de cigarrillos. Ahora es mucho más frecuente en ¿quiénes? En mujeres, ¿sí? Y lo más importante es que es, por ejemplo, cuando la paciente deja de fumar, vuelven, como ya están inducidas las enzimas hepáticas, deja de fumar, va a volver a su funcionamiento normal, enzima hepática, y ¿qué va a pasar?
va a empezar a incrementar la concentración plasmática de algunas drogas, como clozapina y fluvoxamina. La clozapina es un antipsicótico, la fluvoxamina, ¿qué es? Antidepresivo. ¿De qué tipo? Es un IRS, muy bien, inhibidor selectivo de la captación de serotonina. Fluvoxamina. Y acá seguimos con esto. Y en toda mujer embarazada hay que asegurarse que la pareja esté envuelta también en la toma de decisiones. Tratar de prescribir la menor cantidad de drogas posibles, ¿correcto? Evitar medicamentos que tengan metabolismo hepático, ¿correcto? Para pacientes con una enfermedad mental severa, hay que tratar de derivar a la paciente a un servicio adecuado, a un psiquiatra adecuado, y también tener cuidado justamente con la administración de las drogas y valorar justamente cuando la paciente va a tener el embarazo, valorar ese es un embarazo de alto riesgo. Hay que enviarlo al hospital y documentar todas las decisiones, incluida la medicación. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Ahora, el fármaco más seguro dentro de los antidepresivos para darlo en el embarazo, chicas, es la fluoxetina. Es el fármaco más seguro, ¿correcto? Nunca me van a dar paroxetina porque la paroxetina está asociado ¿a qué? A anomalías en la formación del tabique interventricular en el niño. Y el litio está asociado a la anomalía de Epstein. ¿Han visto anomalía de Epstein? Parece un huevito en una placa de un neonato. La anomalía de Epstein. Y las benzodiazepinas, cuando hay mucho componente ansioso, específicamente, por ejemplo, el lorazepam, el clonazepam, están asociadas con anomalías anorrectales, ¿correcto? Y además, si es que hay ansiedad, hay que tratar de utilizar benzodiazepinas de acción ultra corta, alprazolam o midazolam. Pues ahí hay que tener mucho cuidado en una gestante. Pero eso ya es pues manejo del especialista, ¿correcto? No van a venir y le van a dar, por ejemplo, a una gestante, le van a colocar diazepam. No le van a colocar, ¿qué prefieren colocarle a una gestante si está un poco agitada? ¿Diazepam? Midazolam. Midazolam, porque tiene acción más corta, ¿correcto? En cambio, el diazepam se metaboliza y al final va a generar lo que nosotros denominamos al momento del parto el síndrome del floppy baby, el bebé que no responde, ¿no es cierto? O los IRS también están asociados cuando una paciente toma IRS, están asociados al desarrollo de síndrome de hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Hay que tener cuidado con eso, ¿correcto? Y miren, ahora vamos a hablar de la cronología de aparición de los cuadros psiquiátricos en el posparto. El blues, ¿cuánto aparece? Entre los 2 a 4 días posterior a... ¿Quién está saboteando la clase? Nadie, ¿no? Ya. El blues aparece, o el maternity blues, aparece entre los 2 a 4 días posterior al parto. La psicosis postparto aparece, como les he dicho, entre las 2 semanas hasta las 4 semanas. Y la depresión aparece desde las 2 semanas y puede aparecer hasta los 12 meses. Recuerden, esto es bien importante. Y esto es justamente de un libro del 2023. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de lo que es el blues, el maternity blues o la disforia postparto. Recuerden, chicos, que esto es como si fuera, como les estaba explicando, un trastorno adaptativo en una mujer, y especialmente se produce más que todo en madres primerizas. Y en general hay tristeza, hay insomnio, irritabilidad, y aparece probablemente entre los 2 a 4 primeros días después de el embarazo, es decir, en el puerperio mediato, porque el inmediato es de las 24 horas, ¿no es cierto? Y se presenta más o menos, miren, es alta la presencia, ¿y en quiénes? Primigestas, ¿no? Si este cuadro, y esto es algo muy importante acá, si el cuadro de un blues, un maternity blues o la disforia postparto, el término castellano es disforia postparto, porque los que saben, digamos, inglés, ¿qué significa tener, digamos, blues?
es estar deprimido, ¿no es cierto? En inglés, ¿sí? Entonces, siempre hay que verificar si una paciente hace blues postparto, valorar el seguimiento hacia las 2 semanas si realmente me puede hacer una depresión postparto. Más que todo asociado a los factores de riesgo que pueda tener, ¿sí? Y ahora vamos a ir con un ejemplo 3. ¿Quién ha leído? Darla ha leído, ¿no? A ver, un número, Darla. 12, 12, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo te llamas? ¿Alessandra? Lee, por favor, el ejemplo. La señorita A, de 22 años de edad, tuvo su parto hace 3 meses. Llevó un embarazo difícil debido a que el padre de su hijo era un hombre casado en casa de sus padres. Al recibir la noticia inicialmente, la tomaron con alegría y entusiasmo. Al enterarse que el padre era un hombre casado, progresivamente la señorita A manifiesta: me quitaron poco a poco su apoyo. Su madre le imprecaba siempre: no debiste meterte con un hombre casado. Ningún miembro de su familia ni el padre de su hijo la acompañaron a los controles prenatales. Igualmente en su parto solo la acompañó una amiga íntima del trabajo. El padre de su hijo cumplió en asignarle una pensión mensual. Sin embargo, le manifestó que no podía verla debido a que tenía problemas con su esposo. Posteriormente nunca más se encontró con él. La señorita A pesar de esto, se decía a sí misma: debo estar bien, debo pensar en mí. Hace 2 meses sus padres le indicaron que tenía que dejar la casa que tenía un trabajo estable y debía independizarse. No toleraban al niño y la idea de que no tendría padre. La señorita A se mudó con una amiga con la que acude a consulta. Al entrevistarla, presenta ánimo deprimido, ideas de desesperanza y minusvalía. Su amiga manifiesta: duerme casi todo el día. Su apetito está muy disminuido desde hace 2 meses. Dejó de ir a trabajar y manifiesta: no debí meterme con un hombre casado. Se siente agobiada por los cuidados que requiere el niño y con culpa excesiva de haber traído al mundo a un niño que no conoce la misma situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sintomatología está presentando la paciente? A ver. ¿Es un blues? No es un blues. ¿Cuánto tiempo ha pasado y está? Y tiene el núcleo psicopatológico de una depresión. Ánimo deprimido y anhedón. Y bastante ansiedad. Eso es lo característico. Ahora, ¿qué es lo que está también pensando? ¿Tiene ideas de culpa o no? ¿Por qué se autorreprocha? Porque probablemente a su niño no le va a dar la posibilidad de tener un padre, ¿correcto? Y acá también, ¿qué estresor psicosocial está viendo? Que los padres ven de manera negativa que su hija haya tenido un niño con un hombre casado. Y también probablemente la falta de responsabilidad de el padre del niño, ¿correcto? O no, a ver, digamos. Entonces, por eso me está haciendo una depresión puerperal, pero no tiene síntomas psicóticos. Entonces, probablemente hasta ahí puede recibir tratamiento de manera ambulatoria. Entonces, siempre cuando ustedes valoren una depresión postparto, al igual que les he explicado en depresión, hay que valorar la gravedad del episodio. Si es leve, si es moderado, si es grave con síntomas psicóticos. Si es leve, probablemente va a requerir solamente psicoterapia, pero seguimiento. Si es moderado, sí hay que dar tratamiento psicofarmacológico. Si es grave y grave con síntomas psicóticos, la paciente tiene que requerir internamiento, ¿correcto? Y de preferencia junto con el niño, ¿correcto? Para evitar el desapego del pequeño, ¿correcto? Y acá tenemos, afecta del 10 al 15% de las madres durante los primeros meses, en el 80% aparece 6 semanas, suele ser insidiosa y puede llegar a manifestarse hasta 12 meses después del parto. Y en su etiología influyen múltiples factores. 1 son los factores biológicos. 2 es el apoyo psicosocial, ¿correcto? Y los conflictos maritales, los eventos vitales, el apoyo insuficiente por parte de la pareja. Recuerden que en nuestro país la mayoría de los embarazos no son ni planificados ni deseados. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Y más o menos, miren, el
el 10% de las pacientes que tienen una depresión puerperal tienen antecedentes de haber desarrollado un cuadro depresivo. 25% tienen antecedentes depresivos y un 50% tienen antecedentes de depresión puerperal. Y esto es otra de las cosas que yo quiero que no se olviden, por favor, ¿ya? Y esto es pregunta de examen, chicos. Y también les he explicado a mis alumnas de prácticas. Tanto la depresión puerperal, así como también la psicosis puerperal, son factores predictivos de trastorno afectivo bipolar. Es por eso que en toda paciente mujer que tiene una depresión hay que preguntar, y si tiene hijos, hay que preguntar sobre sintomatología afectiva posparto. Ya son factores predictivos, ya que la sintomatología es indistinguible de una depresión mayor en otra etapa de la vida. Tiene el núcleo psicopatológico de ¿qué? Ánimo deprimido y anedonia. Pero ¿cuál es probablemente lo que agrava las cosas? Es que por el ánimo deprimido y la anedonia no va a cuidar de una manera adecuada al niño. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Y se asocian frecuentemente con angustia y muchas veces aparece sintomatología obsesiva. Y el tratamiento, psicoeducación, psicoterapia, farmacoterapia, hospitalización, cuando se requiera, y estrógenos. Ahora, al momento de instaurar un determinado tratamiento psicofarmacológico, hay que valorar el riesgo-beneficio y también valorar la compatibilidad del psicofármaco en la lactancia, porque lo ideal es que la madre continúe dando de lactar a su niño por lo menos hasta los 6 meses. Eso es lo ideal, ¿correcto? ¿Y cuál es el riesgo derivado de no tratar la depresión? Porque acá vamos a poner como si fuera una balanza. Riesgo-beneficio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el riesgo derivado de no tratar la depresión? Aumento de la ansiedad infantil, alteraciones en el desarrollo tanto cognitivo y conductual del niño y la alteración en el desarrollo del vínculo o el apego con la madre, ¿correcto? Y acá también, y el efecto negativo sobre la propia salud de la madre. Y acá también les traigo igualmente las recomendaciones del tratamiento de la depresión en el embarazo y también en el parto, ¿sí? Ahora, acá son dos cositas muy importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son los fármacos? Miren, acá. Para la depresión perinatal o que se inicia en el tercer trimestre, la ACOS, ¿qué es? Sí saben qué es la ACOS. American College of Obstetrics and... Exacto. ¿Qué recomienda? Recomienda, ¿qué fármaco les he dicho de antes? Brexanolona. No, recomienda brexanolona. Ahora, si la paciente toma IRS antes del embarazo o posterior al embarazo, se incrementa el riesgo de hemorragia posparto, pero no es muy alto, ¿ya? ¿Y cuáles son los IRS que son útiles y que son compatibles con la lactancia? Dos fármacos, fluoxetina y sertralina. Eso se puede utilizar, ¿ya? En la depresión durante el embarazo, más que todo, utilicen fluoxetina. Pero en la depresión postparto se puede utilizar fluoxetina y sertralina, ¿correcto? Una puérpera, era lo que yo les decía, una puérpera que no cuide de su niño y delega la atención del mismo a otro, tiene una depresión postparto hasta que no se demuestre lo contrario, ¿correcto? Y la lactancia y los psicofármacos acá. Dentro de los antidepresivos, ¿cuál es el que se tiene que considerar? ¿Qué dice acá? Sertralina. Antipsicóticos, mujeres que toman clozapina tienen que evitar el amamantar hasta que no se suspenda la clozapina. Y cuando se inicia cualquier antipsicótico posparto, ¿cuáles son los fármacos de elección? Lo que ya les he dicho. Olanzapina y quetiapina. ¿Sí? Eso probablemente el psiquiatra tiene que saber, ustedes no mucho, ¿no? Pero les voy a preguntar. Y en los estabilizadores, esto sí yo quiero que recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que evitar?
¿no es cierto? Si la mujer está dando de lactar, hay que evitar el litio, puede ser continuado, porque la asociación con la anomalía de Epstein es bien baja, ¿ya? Y hay que tratar de, cuando iniciamos algún estabilizador del estado de ánimo, esto recuerden, ¿no? Tanto antipsicóticos como se puede considerar como un estabilizador del estado de ánimo a la quetiapina y la olanzapina. Cuando se requiere utilizarla, se puede utilizar quetiapina o olanzapina, ¿ya? Y los sedantes hay que tratar de evitarlos. Y si los utilizamos, ansiolíticos, ¿qué tenemos que utilizar? De acción ultracorta, alprazolam o midazolam, ¿correcto? Recuerden esto. Y esto es, como les digo, ¿de qué año? 2025, ¿correcto? Vamos a ir con el ejemplo 4. ¿Quién ha leído? Alessandra, ¿no? A ver, Alessandra, un número. A ver, ¿a quién quieres perjudicar? ¿Quién quieres perjudicar? 8 ¿para dónde? Para allá. 7. La señora Z. La señora Z es una profesora de educación secundaria de 30 años que vive en Campos, Jerico. Está casada y tiene 5 hijos. El parto de su último hijo se complicó con hemorragia y sepsis y siguió hospitalizada en el servicio de ginecología 13 días después del parto, cuando su ginecólogo solicitó una consulta con psiquiatría. La señora Z estaba agitada y parecía aturdida. Dijo al psiquiatra: soy una pecadora y tengo que morir, mi tiempo se ha cumplido, ya no puedo volver a ser una buena cristiana y tengo que renacer. Jesucristo tiene que ayudarme, Él no me está ayudando. Se diagnosticó psicosis posparto y se prescribió un antipsicótico, clorpromazina. La señora Z pronto se encontró lo bastante bien como para volver a su casa. 3 semanas más tarde volvió a ser ingresada, en esta ocasión en el pabellón de psiquiatría. Afirmaba que había tenido una visión de los espíritus y que estaba luchando con los espíritus. Sus familiares manifestaron que en casa había estado ayunando y velando por las noches sin dormir. Se había quejado a sus vecinos de que había una bruja en casa que resultó ser su madre. El marido de la señora Z, que estudiaba ingeniería en Europa, regresó apresuradamente y se encargó de los asuntos domésticos. Hizo que su suegra se fuera y supervisó personalmente el tratamiento de su esposa. Esta mejoró rápidamente con el tratamiento antidepresivo y fue dada de alta a las 2 semanas, pero la mejoría duró poco. Abandonó la medicación y empezó a asistir a cuantas misas se encontraba, persiguiendo a los sacerdotes para hacer preguntas sobre las Sagradas Escrituras. Al cabo de una semana volvió a ser hospitalizada. En la sala de psiquiatría acusaba al psiquiatra de enfocarla con potentes linternas y tomar fotografías, de abrirle el tórax y utilizarla como cobaya, de envenenar su comida y planear enterrarla viva. Afirmaba recibir mensajes desde Marte y Júpiter y anunció que habría disturbios en la ciudad. Aferraba la Biblia contra su pecho, acusaba a todos los médicos de ser idólatras e invocaba la ira de Dios contra todos ellos. Tras una resistencia considerable, se pudo convencer a la señora Z para que aceptara someterse a terapia electroconvulsiva y los síntomas desaparecieron tras 6 sesiones. En ese momento, ella atribuía su enfermedad a los problemas de su parto, a la ausencia de su marido y a su poco razonable madre. No creía que los médicos pudieran hacer nada por ella. Llamó a su párroco y empezó a hablar como si su enfermedad fuera una experiencia religiosa parecida a la de los líderes religiosos de la historia. Sin embargo, sus síntomas no volvieron a aparecer y fue dada de alta tras permanecer 6 semanas ingresada. Esto es el típico caso de una psicosis puerperal. Durante todo este tiempo, ¿quién se ha visto afectado? El niño, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Quién ha cuidado al niño? ¿Quién le ha dado lactancia materna? Nadie, ¿no es cierto? Porque probablemente, ¿cuál es el mayor riesgo, como les he dicho, ¿no es cierto? En la depresión grave y en la depresión grave con síntomas psicóticos, el infanticidio. Pero en la psicosis puerperal hay mayor riesgo de infanticidio porque muchas veces
las ideas delirantes que el síndrome psicótico que experimenta la puérpera tiene contenido de que el niño, por ejemplo, puede ser un monstruo, que el niño no es su hijo, ¿correcto? ¿Y qué va a hacer en congruencia a sus ideas delirantes? O puede experimentar alucinaciones que le digan, mata a ese niño, ¿no? No sirve. Y puede llegar al infanticidio. Entonces, ese es el riesgo, ¿correcto? Y vamos a hablar de la psicosis posparto o puerperal. La incidencia es más baja, si ustedes se han dado cuenta, pero los efectos deleterios son más altos. Se desarrollan, como ya les he dicho, ¿no es cierto?, entre las 2 a 4 primeras semanas posterior al puerperio. La complicación más grave de todo el puerperio, muchas veces, recuerden esto, la paciente se presenta como si estuviera en un estado confusional, como si estuviera en un delirio, recuerden, ¿ya? Y además hay trastornos de la psicomotricidad, desde la agitación hasta el estupor, y alteraciones de la comunicación verbal. Oscilaciones de la afectividad, puede haber también, digamos, cierta sintomatología afectiva entre depresión y manía, alucinaciones y pseudoalucinaciones, delirios y elaboraciones deliroides, con un contenido típico referido a ¿qué? A la maternidad, el parto, el niño, la muerte o destrucción. Y con gran variabilidad y cambio del cuadro clínico, por eso se ha denominado como si fuera un caleidoscopio, ¿no es cierto? Es decir, tiene amplia sintomatología, pero ¿cuál es lo otro importante dentro de, al igual que la depresión postparto, dentro de la psicosis puerperal? Lo más importante es que es un factor predictivo para el desarrollo de trastorno afectivo bipolar, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. ¿Y cuáles son el diagnóstico? El curso posterior, toda puérpera con, esto recuerden, toda puérpera con manifestaciones psicóticas tiene que internarse por el riesgo de infanticidio. Y como todas las enfermedades psiquiátricas, las psicosis puerperales responden mejor a la combinación de ¿qué? De psicofármacos con psicoterapia, ¿sí? Y siempre el niño tiene que entrar al campo terapéutico, por eso se han creado unidades madre-bebé. Si ustedes buscan, por ejemplo, unidades madre-bebé en Europa y en Estados Unidos, hay unidades madre-bebé, ¿correcto? Atención a la familia en su conjunto y cuidados y asistencia comunitaria. Y acá tenemos el tratamiento. Igualmente con actualización de las guías, ¿ya? Con actualización de las guías. Entonces, en general, los medicamentos que son más útiles en la psicosis postparto son fármacos que tengan probablemente un efecto y que puedan todo psicofármaco, chicos, pasa por la leche materna. Ahora, hay que tratar de utilizar medicamentos que no generen hiperprolactinemia, porque si esa mujer ya tiene prolactina elevada y yo le elevo más la prolactina, le voy a desarrollar que probablemente a largo plazo me haga una mastitis, ¿correcto? Entonces hay que evitar risperidona. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que son útiles, no es cierto? Acá siempre hay que utilizar olanzapina o quetiapina. Son los dos fármacos de elección en la psicosis postparto. Ahora, inicialmente, pues, cuando para tener una acción más rápida, le voy a dar aloperidol, que también es compatible con el embarazo. Y después ya la llevaré a quetiapina o olanzapina, pero recordando que quetiapina tiene que estar entre 600 a 800 miligramos. Y olanzapina por lo menos 10 miligramos, que es dosis antipsicótica. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, se estima que el 4% de las mujeres con psicosis cometen infanticidio. Si bien es cierto, la psicosis por parto la prevalencia es baja, 0.5 al 1%, pero imagínense el infanticidio y lo que conlleva, ¿correcto? Y finalmente vamos a ver depresión en el climaterio. Ya, tengo que bajar a marcar mi asistencia, chicos, ¿ya? Y vamos a... ¿En qué diapositiva nos queda? Allá no nos falta mucho. Son 90. Sí, terminamos.